Sean bienvenidos a esta nueva sección. Me presento, soy Jair Hernández, Pre-MIP, próximamente MIP 1, y el día de hoy tenemos a un gran invitado, nada más ni nada menos que Hugo Carrillo, Pre-MIP y próximamente MIP 1, quien nos acompañará en esta interesante plática de experiencias dentro del preinternado de la Clínica 45 del calendario 2023B. Muchas gracias por la invitación. Espero que mis experiencias les ayuden para sus experiencias futuras. Bueno, primeramente vamos a comenzar a hablar sobre pediatría, en la cual pues Hugo nos va a explicar un poco sobre qué tal fue su experiencia en pediatría. Para hacer una mejor comparación, realicé una encuesta en la cual pues participaron 11 preinternos. Iniciando con la primera pregunta es, del 1 al 10, ¿qué te pareció pediatría? Siendo 10 como lo mejor. La mayoría de las personas pues votaron por 10, siendo 4, y en los otros 4 fueron 9. Los demás pues ya fueron de que 5 y 8. No sé qué opinas tú, Hugo. En cuanto a mi experiencia, sí tendría que ser un 9 o un 10. Esto debido a los residentes que tuvimos y a los médicos de base, ya que todos te apoyaban en todo momento, por si te hacían alguna pregunta, te daban un conocimiento extra por parte de los médicos de base y por parte de los residentes te dejaban participar en varios procedimientos. Y a la vez pues era un bastante buen ambiente en ese momento. Muy bien, la siguiente pregunta es, del 1 al 10, ¿qué tanto aprendiste en los diversos servicios de pediatría? También sería un 9 o un 10, generalmente dependiendo del servicio con el que estabas y el doctor con el que estabas, era lo que ibas a aprender, porque había momentos en los que en verdad no había nada que hacer y el doctor te hacía una pregunta y a base de esa pregunta te daba una clase completa, desde los cuidados neonatales hasta inclusive la resucitación en caso de una emergencia. Sí, de hecho tus compañeros pues la mayoría votó por 10, siendo 5. Después hubo quienes votaron por un 9, que fueron 4, y aquellos que votaron por 8, que fueron 2. Muy bien, continuando con las preguntas, tenemos, ¿te gustó el horario de guardias? Podría llegar a ser algo a veces pesado, dependiendo del servicio, pero siendo, en comparación con Gine, que les diré más tarde, era mejor el de Pedia, ya que era a servicio completo. Entrabas un día a las 7 de la mañana, terminabas tu servicio dependiendo de 2 a 3 y de ahí te ibas a tu guardia. De ahí tu guardia empezaba a 3 de la tarde aproximadamente y terminaba a las 7 de la mañana del siguiente día. Y ese siguiente día empezabas tu servicio, entonces era aproximadamente 32 horas lo que te tenías que quedar en el hospital, pero era un tiempo de corrido. Sí, de hecho tus compañeros pues dijeron un 54.5, dijeron que sí, que estaban de acuerdo con el horario. Hubo un 36.4 que dijeron que no y un 9.1 que dijeron un poco, pero ¿no consideras que estaba muy pesado? ¿Cómo se te hizo? El- Debido a los residentes y los compañeros MIPS, no era tan pesado porque había una ley no escrita, un pacto entre todos de dejarle menos trabajo a quien estuviera de posguardia. Entonces, dependiendo del servicio, por ejemplo, que se hablará más adelante, preparto, puede llegar a ser pesado para alguien que está de posguardia. En estos casos, los que no estaban en esta posición eran los que se aventaban la gran parte del trabajo. Sin embargo, pues era tiempo que tienes que dar en el hospital, pero no era un trabajo tan pesado por este pacto no escrito. Sí, de acuerdo. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. De los diversos servicios, ¿cuál te gustó más? Como vemos, pues la mayoría de tus compañeros votaron por piso de pediatría, siendo un 36.4%. Después de ahí, pues votaron por lo que viene siendo tocopedia y urgencias pediátricas, que fue pues igual en un 27.3%. Y por último, consulta pediátrica, que fue un 9.1%, siendo que pues alojamiento lo dejaron más a un lado. Yo en, cuan- yo en cuanto a lo que he visto, me gustó más Tocopedia. Era un lugar en el que podías estar trabajando y te dejaban trabajar en cualquier momento, atendiendo a un niño, o inclusive ahí es algo de papelería, pero no tanto como en Gine. Y pues ahí la gran ventaja es que muchas veces si no había nada que hacer, te daban alguna clase o podías relajarte para estudiar para algún tema de las clases que vienen ahí. Sí, de hecho, pues igual ahorita acabo de notar que me equivoqué. Este alojamiento pues es el que tiene más porcentaje de que les gustó más. Y piso es el que pues sí no metieron tanto, o sea, por lo mismo, ¿no? Ajá, alojamiento, ya entiendo el por qué a muchos les puede gustar. Alojamiento prácticamente trabajas en 3 momentos del día.
El primero es cuando llegas, que ahí lo que se tenía que hacer era evolucionar a los niños. ¿Qué es esto? Tenías que ir a revisarlos, el ver cómo se encontraban de hidratación, el ver cuántas veces había ido al baño durante la noche y hacer una exploración física para ver cómo se encontraba de salud del niño. Entonces ese era el primer momento. El segundo era volver a hacer lo mismo pero para el pase de la tarde. Y el tercer momento en que trabajabas es si llegaba una mamá para hacerle una hoja que ahí le decimos la perioja para el momento del parto. Oh, ya, muy bien. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. De los diversos servicios, ¿cuál te gustó menos? Siendo que el que les gustó menos pues es urgencias pediátricas de acuerdo a la encuesta. Y después de esa es alojamiento conjunto. Ajá, está alojamiento conjunto con 18.2%. Piso pediatría con un 27.3%, que fue lo que vimos que pues de hecho no votaron mucho por él en el cual les gustó más. Y un 9.1% lo que es cuneros patológicos. A mí lo personal, de igual manera, urgencias pedia era uno de los lugares donde menos me gustaba estar. No era tan pesado dependiendo del día, porque como pudo haber días en los que no había ningún ingreso, eran 2 pases de visita y muchas veces era de una o dos personas, dependiendo de los pacientes. Había días en los que llegabas hasta 10 camas cuando solo tenemos 7. Entonces, muchas ocasiones podían ser graves. Entonces tenías que estar con esos cuidados, el presentarlos a los doctores, dependiendo de cómo se encontrara el niño para poder hacer las interconsultas, ya sea a los mismos servicios dentro del hospital o a centro médico, dependiendo de lo que se tuviera que hacer o realizar en cada caso de los niños. Entiendo, muy bien. Bien, continuando con las siguientes preguntas, ¿te gustaban las... Muy bien, continuando con las siguientes preguntas es, ¿cómo es el ambiente de pediatría en la clínica 45? La mayoría de tus compañeros votaron que bueno, hubo un 9.1 que votó por excelente y un 9.1 que votó por regular. Es bueno tirándole a excelente. En verdad por parte de los doctores no tuvimos nunca ningún problema. Ellos eran los que menos incentivaban a seguir estudiando, a seguir estando ahí en el propio hospital, ya que pues en verdad todos eran muy relajados. No llegamos a tener un problema grande. Entonces también con los residentes fue una de las cosas por las que por mi parte también disfruté la pediatría, ya que nos la llevábamos bien con ellos, con los MIPS. Entonces nunca tuvimos un roce, fue un buen ambiente en general, también con las enfermeras, con todo el personal. Entonces todo bien, o sea, no hubo ningún malentendido, que vieras como que la conducta de ellos eran como muy, pues mala onda, ¿no? O sea, como todo, a lo mejor pues puede haber quienes tengan su forma de ser. En el área de pediatría no tuvimos ningún problema, solo se podría decir que una de las residentes, pero por su propia forma de ser, que era más estricta que las demás, entonces sí te quería que las cosas estuvieran de una forma, pero de ahí en más no tuvimos ningún problema. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿te gustaron las clases de pediatría impartidas por los médicos de esa institución? La mayoría de tus compañeros dijeron que sí y hubo quienes dijeron que fue pasable. No sé qué opinan. Son 4 doctores quienes nos dan las clases. 3 te puedo decir que fueron excelentes, que no tuvimos ningún problema. Se nos preguntaba durante la clase, podíamos contestar. Cuando en ocasiones por X o Y razón no se contestaba, había una retroalimentación que se daba en el momento, se dejaba de investigar. Salvo una doctora, era con la que eran las clases un poco más pesadas. Tenías que ir estudiado de una manera que tenías que aprenderte la GPC, porque generalmente de ahí preguntaba las cosas más minuciosas. Lo que tú puedes decir, esto no tiene una importancia, la doctora le daba la importancia mayor que hasta inclusive los síntomas. Entonces era un poco más especial, pero de ahí en más todas las clases fueron bastante buenas. Muy bien, entonces todo bien, ¿verdad? Así es. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo te fue en promedio en pediatría? La mayoría de tus compañeros dijeron que bien, un 63.6%, mientras un 36.4% dijo que regular. Eh, Fácilmente puedes sacar arriba de 90.
Todo depende de cuánto empeño le pongas a las cosas, sobre todo en las exposiciones con los doctores y durante las preguntas que suelen estar realizando a lo largo de la clase. En el examen nos fue bastante bien en cuanto a eso. Hubo preguntas que causaron alguna confusión debido a que no se trataron en las clases. Entonces los doctores revisaron el examen y como vieron que estaban de acuerdo en esas confusiones, nos dieron esos puntos. Entonces nos fue bien. Muy bien, ¿y qué opinarías algo de que por qué unos compañeros dijeron que regular? ¿O crees que haya sido más que nada de que no se preparaban bien para el examen? Puede ser que no se hayan preparado bien para el examen, o inclusive que durante las clases eran personas que a veces no llegaban a tiempo, porque era otra de las formas en que se nos llegó a calificar ahí en pediatría, nuestra asistencia temprana, y a veces en las clases pues estaban más dormidos que despiertos algunos. Entonces sí los evaluaban ahí con su asistencia, pues también. Ajá, teníamos una lista especial ahí dentro en pediatría, que era nada más firmar en nuestra hora de llegada. Oh, ya. ¿Y les dejaban alguna tarea o algo? Sí, los doctores dejaban tarea. Sí dejaban tarea. ¿Y cómo eran estas tareas? ¿Nos podrías platicar un poco más o menos? Dependiendo de los doctores, las clases de los viernes generalmente la doctora nos daba el tema y nos subía un caso clínico. Y en el caso clínico nos hacía 10 preguntas y a base de eso teníamos que ir desarrollando nuestro caso clínico. Con el doctor del martes era una investigación de máximo una cuartilla. Y tanto la doctora del miércoles como el jueves, la tarea era dependiendo de la clase, dependiendo de lo que haya preguntado y que no se contestó, te dejaba lo que no se contestó más alguna pregunta extra. Y la tarea más pesada era con la doctora del jueves, debido a que ella te pedía, además de las preguntas que te pedía durante la clase, era una investigación, pero eran investigaciones largas. Yo por mi parte vimos el tema de fracturas craneoencefálicas y de tórax. Yo por mi parte hice 14 cuartillas y a la doctora le pareció que me faltaban cosas. Entonces puede llegar a ser pesado en ese asunto, de que uno puede parecer que hizo lo suficiente, pero para la doctora siempre va a faltar. Entiendo. Entonces te evaluaban con tu asistencia, con las tareas y el examen. Ujú, así es. Muy bien. Gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Muy bien, vamos a continuar con ginecobstetricia. Muy bien, la primera pregunta de la encuesta es: del 1 al 10, ¿qué te pareció ginecobstetricia? Siendo 10 como lo mejor, siendo que tus compañeros, pues la mayoría dijeron que un 10. Hubo quienes le dieron un 2, quien le dio un 6. También hubo quien le dio 7, 8 y 9. No sé qué opinas. Yo diría que un 9, un 8. Sí, por parte de algunos doctores no, a veces no estaba tan bien el servicio, pero pues obviamente como todo, hay doctores buenos, doctores malos, pero por parte de los residentes fue una joyita. Por parte de los residentes se tendría que llevar el 10 o el 9. Por parte a veces de los internos tendría que llevarse el 8. Pero pues igual son los que van cambiando, entonces pues no hubo tanto problema como con los residentes, que fue una joyita estar con ellos. ¿Y los internos por qué no les gustó? No voy a decir nombres por respeto a ellos, pero a veces eran medio doble cara. De que no te preocupes, yo te cubro. Y al día siguiente estaban hablando con los doctores de que no estaba el preinterno cuando ellos mismos son los que según iban a ayudar. Por mi parte nunca me confié, entonces pues siempre me quedaban los servicios. Entonces yo no tuve problemas con eso, pero supe de varios compañeros que aceptaron la palabra del MIP Ajá. y pues tuvieron luego problemas con el doctor a cargo de nosotros. Qué feo, ¿no? Que fueran así. Así es, pero todo se cambió con el cambio de rotación. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Del 1 al 10, ¿qué tanto aprendiste en los dos servicios de ginecobstetricia? Un 9, un 10. Eso sí, los doctores que estaban a cargo de darnos las clases eran bastante buenos. Comprendían los temas que nos iban a dar. No, por nuestra parte siempre teníamos que ser nosotros los expositores, pero siempre brindaban datos extra para nuestra formación y en base a su experiencia de ellos mismos, para saber qué es, cómo interpretar los temas, cómo interpretar algunos estudios o cómo abordar a las pacientes. Muy bien, entonces en cuanto al aprendizaje, pues sí estuvo muy bien. Bastante bien. Ellos también les dejaban tareas.
Sí, todos los doctores dejaban antes de su clase. Teníamos que entregar un resumen de 2 cuartillas como máximo, pero se podía entregar menos. Y siendo sinceros, algunos doctores no leían los resúmenes. Muy bien, continuando con las siguientes preguntas son, ¿te gustó el horario de guardias? Era similar al de pediatría, pero este me gustó bastante menos debido a cómo eran organizados los servicios. En pediatría el servicio era de 7 a 3 de la tarde. En gine, por la cantidad que éramos, nos dividían en 2 horarios. Las personas que venían de 7 a 3 de la tarde y otros que veníamos de 2 a 8 de la noche. Entonces, cuando estabas en la mañana no había problemas con la guardia porque te sigues quedando de corrido. Empezabas tu servicio, tu guardia y luego otra vez tu servicio, sin tener horas muertas. Cuando estabas en la tarde era lo más pesado, porque empezabas tu servicio 2 de la tarde, a las 8 terminabas tu servicio y si tenías un área asignada diferente a la guardia que al servicio, te ibas ya a tu área de guardia. Entonces tu guardia era a partir de las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Entonces, después a las 7 de la mañana eran horas muertas hasta tu servicio. Entonces, dependiendo de lo lejos que llegues a vivir del hospital, si podías irte a tu casa a descansar o tenías que quedarte en el hospital para tener tu servicio. Eso tomando en cuenta que tenemos clases, que pueden ser a las 7 de la mañana, otras clases a las 1 de la tarde. Entonces, era menos tiempo el que tenías para retirarte, si es que así lo decidías. Entonces, muchos optaban por quedarse en el hospital. Es lo más pesado que puede llegar a ser la guardia ahí cuando estás en turno de tarde. Sí, de hecho pues se nota en la encuesta, ¿no? De que pues tus compañeros, o sea, sí hubo mayoría en que dijeron que sí les gustó el horario, pero sin embargo no fue igual pues la cantidad de personas que votaron por esto como en pediatría. Y la siguiente pregunta es, de los diversos servicios, ¿cuál te gustó más? La mayoría de tus compañeros pues quedaron entre dos, que es tococirugía y lo que viene siendo consulta de ginecobstetricia, siendo que dejaron con un 9.1% a preparto y pues piso sí lo quitaron. Yo estoy de acuerdo en esos resultados. Toco y consulta son de los dos servicios que mejor puedes estar. Por mi parte me gustó más Toco, porque igual, insisto, cuando le demuestras a los residentes que te gusta trabajar, estar ahí haciendo cualquier lo que sea necesario en ese momento, ellos ven que en ti que quieres seguir haciendo esto. Entonces ahí te dejan participar en todos los procedimientos, siempre y cuando vean esa disposición de tu parte. Por parte de consulta, que de igual por mi parte sería el segundo lugar, aprendes, es de los lugares donde más aprendes en la consulta externa, ya que en la 45 se dividen en varios consultorios, cada consultorio especializado en algo, a excepción del consultorio 9 que es ginecología general. Entonces, en cada uno de los consultorios vas a aprender cosas diferentes, ya sea por parte de las pacientes, el cómo se llegan a presentar, o los doctores, la enseñanza que te van dejando cada día. Solo es el lugar donde más vas a aprender y Toco es el lugar donde más te van a dejar hacer. Una pregunta más. Cuando estás en consulta, ¿rotas por todos los, o sea, por todos los consultorios o solamente el que te asignen? Cada semana te cambian el consultorio, pero por el tiempo que se rota ahí en la 45, un consultorio es el que no vas, No te va a tocar. no te va a tocar, no sabes cuál va a ser, pero sabes que un consultorio es el que no vas a visitar. Pero bueno, mínimo los demás, pues sí los, o sea, sí aprendes un poco de Si cada aprendes en uno, la todos. mayoría, nomás pues a excepción de ese que mencionas. Ajá, hay un consultorio, a todos en nuestra rotación hubo un consultorio que no visitamos. Por mi parte fue el consultorio 10, que es general también, pero de ahí en más todos los pude visitar. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta es, de los diversos servicios, ¿cuál te gustó menos? La mayoría de tus compañeros pues votó por piso, después votó por lo que viene siendo preparto, un 27.3%, después de ese votaron por 18.2% por consulta de ginecobstetricia y al final por tococirugía, que pues fue el que más les gustó al parecer. Por mi parte también a veces piso no es pesado, pero es tedioso. Si eres una persona que le gusta estar trabajando, es el lugar menos indicado,
porque hay días en los que no llega ningún ingreso. Entonces estás ahí de gratis, no haces nada como tal que favorezca o de aprendizaje. Preparto, puedo entender que a algunos no les haya gustado porque es mucha papelería, pero es el lugar donde estás más en contacto con las mamás antes de que ellas den, ya sea que pasen a cesárea o que tengan lo que es el parto natural. Entonces, son las áreas donde trabajas más y donde trabajas menos por parte del piso. Sí, pues sí, estoy de acuerdo. Está. Ujú. Entonces, ¿alguna más que quieras agregar en esto o todo bien? Todo bien. Muy bien. Muy bien, continuando con la siguiente pregunta. ¿Tuviste algún problema con alguien de ginecobstetricia? Claro que sí tuvimos problemas con los de ginecobstetricia, pero más que nada por parte de los MIPS, ya que como comentaba, eran medio doble cara. Por esa parte pues, tuvimos los problemas, ya que ellos hablaban de nosotros cuando decían que no había problema con los médicos de base y generaban estos problemas hacia nosotros. De ahí en más, me parece que no hubo ningún problema ni con residentes ni con médicos adscritos. No hubo nada con los adscritos, todo el ambiente era bien. Así es, con ellos no tuvimos ningún problema. La siguiente pregunta es, ¿cómo es el ambiente de ginecobstetricia en la clínica 45? Podría decir que es bueno y regular, ya que tuvimos dos rotaciones diferentes de internos. Regular, pues obviamente sería con la rotación de internos, con la que tuvimos estos problemas de que decían una cosa, pero hacia los escritos decían otra cosa. Entonces generaron estos problemas hacia nosotros. Por parte de la siguiente rotación que llegó fue la rotación de internos que conocimos cuando nosotros estamos en pediatría. Entonces ya estaba este pacto no escrito de estarnos ayudando, cuando ellos necesitaban ayuda debido a la posguardia, nosotros los apoyábamos o viceversa. Entonces este ambiente fue bueno por parte de nosotros y de ellos. Sí, de hecho tus compañeros pues votaron un 36.4% porque era bueno, un 27.3% porque era regular y el otro que fueron dos de 18.2% fue que fue excelente o que fue malo, o sea, realmente pues sí es de que no, pues hubo problemas, ¿no? O sea, Sí, yo siento que ese bueno y excelente es cuando llegaron los internos, la rotación que ya conocíamos, y la parte del malo y el regular es cuando estábamos con los que tuvimos problemas. entiendo muy bien. Y los adscritos pues sí los trataban diferente. Eh, todos los escritos era un muy buen ambiente, a excepción de con los que nuestro médico a cargo debido a lo que los internos decían de nosotros, pero de ahí en más siempre todos los médicos, no importa el área en el que estuviera, si fuera un consultorio, preparto o toco, siempre estaban en la disposición de enseñar, de apoyar y ayudar. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Te gustaron las clases de ginecobstetricia impartidas por los médicos de esa institución? Tus compañeros pues votaron en un 54.5% que sí. Hubo quienes dijeron que no, que fue un 27.3% y un 18.2% que fue un poco. ¿Qué fue eso que pues hizo que no fuera como tan buena, pues que les gustara mucho esas clases? Puede ser que uno de los doctores a veces no aportaba tantos datos, nada más era lo que decía el expositor, no aportaba de su propia experiencia o de lo que él le parecía. Mientras tanto, los otros, una de las doctoras también tuvo problemas de salud, entonces no fue a darnos clase y la tuvo que cubrir el doctor que precisamente a veces no aportaba muchos datos. Por parte de los otros doctores siempre tenían algo que decir, algo que aportarnos, algo que nos daba una enseñanza extra además de lo médico. Y el ambiente igual en la clase era muy bueno, se hacía ameno, pese a que los temas a veces podían llegar a ser muy largos o tediosos. Siempre por parte de los médicos trataron de hacerlo lo más digerible posible. ¿Y ellos en qué se basaron para evaluarlos en tareas, asistencia también? Ellos no se basaban prácticamente en la asistencia, no teníamos una lista como en pediatría, pero ellos se basaban en un resumen que se tenía que entregar durante la clase y el tema pues era en base a lo que se iba a ver el día de hoy. Entiendo, muy bien, gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo te fue en promedio en ginecobstetricia? Si bien, pues la mayoría de tus compañeros, que fue un poquito más de la mitad, fue un 54.5%, dijeron que bien.
Sin embargo, pues hubo aquellos que dijeron que regular o que mal, como un 36.4 dijeron que regular y un 9.1% dijeron que mal. Esto yo lo puedo llegar a ver debido a los resúmenes y quién te calificaba, porque muchos de los doctores sí te pueden llegar a subir calificación. Había doctores que se basaban mucho en sus propios resúmenes, que podían llegar a ser un poco más estrictos en esta cuestión y no llegaban a subir puntos. Pero prácticamente si siempre estabas presente, entregabas los resúmenes y haces una buena exposición, era fácil una arriba de 90. ¿Tú de tus compañeros llegaste a saber que sacaron la mayoría pues arriba de 90 o llegaste a saber de alguien que sacó menos? Sí sé que la mayoría sacó arriba de 90, pero también sé de casos que fueron a Pues menores de menores 90. entre 85 y 90 Pero pues más que nada se debía pues a su, o sea, qué tanto le habían echado ganas, ¿no? en los O en resúmenes y los en la exposición. resúmenes, en la exposición y Y lo que el, dijiste, ¿no? El evaluador, o sea, a quién le ajá, tocara. Muy bien, gracias. Muy bien, esto es, pues es parte de todo lo que es de ginecobstetricia. Ahora vamos a hablar de una parte que nos falta ya nomás para terminar. Muy bien, ahora siguen las preguntas de generalidades, que más que nada es si recomiendas pues hacer el preinternado en la clínica 45 y pues en cuanto a la seguridad de alimentos y todo aquello. La primera pregunta es, ¿recomendarías la clínica para el preinternado? La mayoría de tus compañeros dijeron que sí, en un 63.6%, mientras que un 27.3% dijo que un 50 y 50, y un 9.1% dijo que no. yo sí lo recomendaría si te gusta trabajar, porque hay prácticamente primer día y te quedas de guardia. La primer guardia, al ser primer día, no te quedas todo el día, te quedas hasta las 8 de la noche, pero al día siguiente ya se queda la guardia correspondiente hasta el día siguiente. Puede llegar a ser pesada, ya que muchas veces para algunos puede ser el primer contacto con un hospital. Y que este contacto venga incluido con guardias que pueden llegar a ser hasta de 32 horas estando en el hospital sin salir, más que para alguna comida o algo por el estilo. A diferencia de otros hospitales que pueden inclusive no tenerlas, puede llegar a ser pesado, pero es un lugar donde vas a aprender, donde vas a trabajar y muy seguramente vas a salir preparado para muchas situaciones que pueden estar al día a día. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Son muy estrictos en cuanto a las normativas en tu institución? La mayoría de tus compañeros dijeron que sí en un 72.7% y un 27.3% dijo que no. ¿A qué se debe de que dicen que sí? A enseñanza. La parte de enseñanza sí era muy estricta. No permitía que fueras de tenis blanco. Tenía que ser zapato quirúrgico y obviamente forzosamente color blanco. Pantalón blanco, bata blanca. Lo que tenían más permisivo era el color de la camisa. Pero por parte de los varones, generalmente siempre tenía que ser abotonada. Por parte de los médicos, ya fuera del área de enseñanza, no eran tan estrictos, a excepción que fueras a consulta. En consulta siempre te pedían estar con una camisa abotonada y bata. De ahí en más prácticamente no tenían tanta problemas si ibas de quirúrgico, también dependiendo la hora. Generalmente después de las 3 de la tarde, dependiendo si no estás en consulta, en cualquier área puedes estar en quirúrgico, sin necesidad de bata o nada por el estilo. Muchas gracias. Muy bien, continuando con las preguntas. ¿Cómo calificarías la comida de la institución? Por mi parte, nunca fui a comer ahí, pero aunque nunca la probé, sí me llegaron a decir tanto MIPS como mis compañeros que en ocasiones no podía ser del todo buena. Había momentos, como se ve en la encuesta, que había un 4, un 3, pero tengo conocimiento que a varias personas les llegó a hacer daño la comida. Entonces no diría que es buena del todo. Entonces sí la dejarías como entre un 2 y 3 más o menos. Probablemente De sí. que tiene sus momentos buenos y malos. Así es. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cómo calificarías la comida de los alrededores? Tus compañeros le dieron un 5, o sea, hubo 3 personas que le dieron 5, 4 preinternos que le dieron 4 y 3 que le dieron 3 y uno que le dio 1. No sé a dónde fue comer el de uno, porque lo que venden ahí a los alrededores es una joyita. No te hace daño, está muy bueno.
está muy barato. Hay lugares que son obviamente un poco más caros, otros que son un poco más caros, pero hay diversidad de todo. Como puedes llegar a una tiendita y pedir un lonche de jamón con panela, como puedes llegar a un tipo de restaurante donde te venden mariscos que, siendo sinceros, cambian al estómago, están muy buenos y son muy buen precio para lo que ofrecen. Que en verdad es una comida completa lo que puedes llegar a pedir ahí. Igual hay más callejero, como pueden llegar a ser las hamburguesas, un poco más de desayunos, como pueden ser baguettes, desayunos. Y uno de los lugares favoritos en la mañana de muchos, los hippies, venden ahí café, dulces, comidas, desayunos. Es uno de los lugares más completos, pero que debido a que es así de bueno, en ocasiones puede llegar a estar un poco más lleno. Entonces lo preferible casi siempre es encargar por teléfono y después ir a recogerlo. Oh, ya, no, pues sí hay una gran variedad de alimentos entonces. Así es una joyita. Muy bien, gracias. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Hay varios transportes para llegar a la institución, la mayoría, que fue un 90.9, dijeron que sí. Hubo una persona que fue de un 9.1% que dijo que no. Si hay variedad, puede que a veces el que puede llegar a mover más personas es el tren, es, pero este se encuentra alrededor de 9-10 cuadras de la institución. Dependiendo de la hora del día, no hay ningún problema en caminarlas. Sin embargo, cuando se sale de noche, sí puede llegar a ser un poco solitario y por ende un poco más peligroso. Pero a 2 cuadras, pues se puede llegar a tomar lo que es la línea 1, que es el Citren, que te deja fuera de la estación del tren. También tenemos camiones como el 110A, que deja prácticamente afuera de EBM y de Cooks. Entonces, para las personas que llegan a vivir cerca de ahí, también hay otros camiones como el 37B2, que deja a 2 cuadras del hospital. Y la línea 3, que es el trolebús, también pasa a 2 cuadras, que este es un camino un poco más recorriendo todo lo que es Hidalgo y República. Muy bien, gracias. En cuanto a la seguridad, ¿cómo calificarías la seguridad del lugar? Tus compañeros dicen, pues la mayoría dijeron que un 4. Hubo quienes dijeron 3, 5. Sí hubo quienes dijeran que un 7, 8. E incluso hubo una persona que dijo que un 10. Seguramente no sé si fue alguien de que traían carro o que iban por él, pero... Yo podría decir que un 9 o un 10, porque a mí en lo personal nunca me pasó nada. Si acaso una vez que salimos de madrugada a comprar, no sé si no recuerdo mal, agua o café, debido a que estábamos en guardia, sí estaba sola la calle, no del todo porque ahí había familiares, pero ya había borrachitos y personas extrañas rondando por ahí. Sí, a mí en lo personal, como dije, no me pasó nada, pero tengo conocimiento de que a una compañera le robaron el teléfono, a otra compañera la estuvieron siguiendo, a una de las doctoras de base la estuvieron siguiendo, pero eso mismo también es porque muchas veces iban con la bata y muchas veces se cree que por ir con la bata los asaltantes creen que es una persona de dinero, que puede tener varias capacidades monetarias. Entonces mi recomendación como tal es que cuando se sale de ahí es procurar no ser tan vistoso con la bata, con el esteto, ir lo más simple posible a la hora de salir. Sí, lo más civil, ¿no? O sea, un poquito más, no tan llamativo. Así es. Y también tengo entendido, no le pasó a mis compañeros, pero he sabido que ha habido cristalazos por parte de los internos o los doctores de base que dejan los coches fuera de los estacionamientos. De ahí es más, si vas en coche y lo dejas en un estacionamiento, prácticamente el peligro es cero. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ya para finalizar, pues hubo dos personas que sí decidieron agregar como un comentario extra, que pues si bien uno fue, hay mucho R1 y pocos pacientes en especial en Toco. Te tienes que ganar los partos, pero pues en general puedes hacer mucho si tienes la iniciativa. Los internos, residentes, médicos de base son muy buenos en general. ¿Opinas algo? Es cierto, por parte de Gine son 7 R1s y 2 R3. Y en pediatría eran 8 R1s que estaban repartidos en consulta, en urgencias, en piso. Entonces prácticamente a donde ibas siempre habían 2 Rs como mínimo. Es cierto que te tienes que ganar los partos o las cesáreas, pero eso por mi parte te lo ganas de una forma sencilla demostrando que sabes trabajar. Simplemente haciendo esta acción, ellos mismos son los que te dicen,
haz tú esto. Ellos son los que te invitan, no necesitas a veces pedirlo. Ellos son los que te invitan a participar. Y en cuanto a lo de que hay pocos pacientes, ¿estás de acuerdo en eso? Pues es una persona bendita que no le tocó trabajar, porque en muchas de las áreas, a excepción de piso, siempre teníamos pacientes, uno o dos, pero siempre había, nunca te quedabas sin nada que hacer. Y como había esos días de uno o dos, había por parte de preparto que nos llegaban de 3 4 pacientes juntas, luego otra más, hasta que teníamos 9 camas que teníamos que estar cuidando. Entonces, no son tan pocos pacientes dependiendo el día y el servicio en el que se está. Muy bien. Y hubo otro comentario de, tienen buenos profesores y tutores, pero a la vez tienen malísimos profesores y encargados. No hay un punto medio, o muy buenos o de verdad muy iluminados. No sé, ¿tienes algo a opinar? Sí hay muy buenos. Yo, a mi forma de verlo, son más los buenos que los malos. Pero eso es cierto. O son buenos o son malos. No hay prácticamente ningún regular. Pero de igual manera, malos son muy pocos. Y malos es en el sentido de su forma de ser o de enseñanza o de manejo. ¿O qué? Malos puede llegar a ser que no les gusta que participen ni internos ni preinternos. O que tienen una forma especial de ser, pero no es una forma mala de ser. Simplemente es diferente, pero que puedes llegar a aprender de ellos. Muy bien, muchas gracias Hugo por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Fue un gusto haber estado aquí. Muy bien, pues ya escucharon todos. Esto es lo que nos dice Hugo sobre su preinternado, cómo fue su experiencia. Muchas gracias a todos por escucharnos y espero les sirva de mucho esta pues experiencia que nos contó Hugo. Igual los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como semestrosos-med1 y en Facebook como semestrososmed, y también los invito a que se suscriban a mi canal y dejen su like. Próximamente subiré más contenido.